aparece. En Zaratustra también se habla de Zaratustra. Y de alguna forma también aparece en la genealogía de la moral. Sí, es cierto. Pero también aparece en obras de juventud y particularmente en sus cartas, la correspondencia, las cartas que Nietzsche escribió cuando joven, habla de un concepto similar al que denomina anillo de los anillos. Entonces esta idea de anillo de los anillos es nietzscheana, desde el joven Nietzsche, antes inclusive de su primera obra, que es El origen de la tragedia, en las cartas. Por lo tanto, no es un concepto que solamente aparece en sus obras maduras. Las obras maduras son sin duda Zaratustra, y esta, ¿no?, que es la genealogía de la moral. No sé si has usado esta traducción, creo que es de Pascual. Porque hay, la verdad, que Andrés Sánchez Pascual, este es el mejor traductor de Nietzsche, ¿no? Hay varios traductores y también varias críticas. José Luis López y López de Pizarro. No, ese no conozco. Lo que está en el disco es. Es uno del disco y otro que has conseguido, más o menos similar y eran muy parecidos. Bueno, entonces son pocos los libros en los que Nietzsche desarrolla ideas de una forma teórica, articulada. La mayoría de sus textos son fragmentos, es decir, párrafos, a veces uno, a veces más, unos pocos párrafos, sin mucha hilación, ni una argumentación, diríamos, conexa. Son más expresiones de lo que él concibe y también siente. Pero este libro no, según algunos estudiosos, es el libro más articulado, más conexo, más argumentado de Nietzsche, que es sobre la genealogía de la moral, así se titula. Y vamos a ver cómo la moral se relaciona con el retorno, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa en esta clase de filosofía de la historia es la concepción cíclica de la historia que tiene Nietzsche. Y eso se verifica, por ejemplo, en la moral. Es decir, la moral sigue ciclos. Hay un ciclo que es la moral de señores, y después otro ciclo, la moral de esclavos. Y después vuelve a la moral de señores, y después otra vez a la moral de esclavos. Entonces hay una oscilación entre las dos grandes formas de la moral, que es la moral de señores y la moral de esclavos. Y esa es la manera de entender el ciclo. El ciclo supone darse cuenta en qué momento uno está. Si está en el momento de la moral de señores o en el momento de la moral de esclavos. Y él mismo piensa que puede coadyuvar a, por decir así, dar celeridad al ciclo. Él piensa que en su tiempo, como ha señalado Pablo, vive en el siglo XIX, 1844, 1900, ¿no? Vive 56 años, los 10 últimos años después de su ataque de locura en Sils Marie, en Italia, permanece recluido. Pero bueno, él piensa que en su tiempo, es decir, Europa en el siglo XIX hasta fines
XIX, prevalece una moral de esclavos. Pero él puede coadyuvar a que retorne una moral de señores. Y en ese sentido, su libro, titulado, por ejemplo, El Anticristo, es un alegato contra la moral de esclavos, porque el cristianismo propugna una moral de esclavos. Entonces, en la historia, esa oscilación entre moral de señores y moral de esclavos puede de alguna manera agilizarse o precipitarse o estimularse con la obra intelectual de personas como él mismo. Entonces, lo que retorna desde el punto de vista de la moral es una manera de establecer una conducta colectiva según la moral de señores, otra manera según la moral de esclavos. Bueno, eso en cuanto al ciclo de la moral y al retorno de la moral. En general, la concepción cíclica de la historia no tiene muchos filósofos que la defiendan. Nietzsche es uno de ellos. Hay otros estudiosos, pero que no defienden una concepción cíclica. Mircea Eliade, por ejemplo, en su libro El mito del eterno retorno, estudia cómo las culturas llamadas primitivas o arcaicas, bueno, por una parte está el hombre primitivo, por otra parte las culturas arcaicas, tienen una concepción generalizada de eterno retorno. Y para eso prevalece mucho, influye mucho la actividad agrícola, porque la actividad agrícola es cíclica, sin duda, ¿no? Desde sembrar un producto, una semilla, hasta cosechar los frutos, esperar un tiempo que la tierra recupere su fertilidad y comenzar después otro ciclo de siembra, crecimiento, cuidado, madurez, cosecha, etc. Se cumple un ciclo. Y ese ciclo agrícola influye en las culturas primitivas para concebir el mundo como retorno. Es decir, el ser humano, los pueblos, todos tienen un ciclo parecido al de las plantas, que supone crecimiento, madurez, muerte, etc. Entonces, Mircea Eliade, por ejemplo, estudia el eterno retorno, pero no es que él propugna el eterno retorno. Su filosofía de la historia no es cíclica. Él estudia la concepción filosófica de la historia manifiesta en el eterno retorno de los pueblos primitivos y arcaicos. ¿Quiénes son, al lado de Nietzsche, los que sustentan una concepción cíclica? Hay diversas variantes de la concepción cíclica, aquí he anotado algunos. Por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de los pueblos primitivos estudiados por Eliade, y esto es bastante extendido. O sea, lo más común en los pueblos primitivos, sea de Europa, de África, de Asia o de América, incluidos los primeros pueblos griegos, por ejemplo, los dorios o los celtas, hay una extendida concepción del retorno, del ciclo, lo que también se llama año nuevo, es decir, un momento en el que comienza el ciclo y hay que hacer ritos a la divinidad, a lo sagrado, para que el ciclo sea auspicioso. Y eso también en Asia, en la India. Por eso es que Schopenhauer, su estudio sobre las religiones
religiones orientales tiene influencia sobre Nietzsche, porque esta concepción está también en varias religiones. Entonces, no es solo Nietzsche, y estas ideas son un tanto extrañas, las que promueve como filósofo, sino es una concepción muy extendida en la cultura, en muchos pueblos, en la religión de varios contextos y en la visión del mundo. De manera puntual podemos señalar en la antigüedad, como está aquí, algunos filósofos como Heráclito, por ejemplo, que influye sobre Nietzsche. El filósofo del río, del cambio, del movimiento, de la concepción de que todo fluye. Pero también están algunos estoicos. Los estoicos llegaron a pensar inclusive que lo que uno vive va a volver a vivirlo exactamente después de la misma forma. Es decir, todo lo que está pasando va a llegar un momento en que va a comenzar de nuevo y va a volver a pasar parte por parte todo lo que acontece. En ese sentido, ellos tienen una visión circular del ciclo, es decir, el ciclo comienza y después acaba y vuelve a pasar lo mismo, en el mismo orden. Entonces hay diferentes comprensiones filosóficas del retorno, por ejemplo la de los pueblos primitivos, por ejemplo de los filósofos de la antigüedad. También en el siglo XX encontramos autores como Spengler, por ejemplo, que piensa también la historia de manera cíclica y con el retorno, es decir, hay un ciclo. Las culturas nacen, crecen, se desarrollan, llegan a su madurez, decaen y mueren. Pero que una civilización decaiga y muera es, por así decir, el germen para que otra nazca, crezca, se desarrolle y así sucesivamente. Entonces la concepción de Toynbee, por ejemplo, que es más historiador que filósofo, es también cíclica, aunque tiene una visión diferente. Es el ciclo, diríamos, vital de las civilizaciones. Y lo mismo piensa Spengler, que es evidentemente mucho más filósofo, y él identifica varias civilizaciones y muestra las características y las analogías existentes en distintas manifestaciones de las culturas que se repiten y aparecen en pueblos muy diferentes. Entonces tenemos estos autores. Tenemos también, por ejemplo, a Gian Battista Vico, que en el siglo XVIII desarrolla su concepción cíclica de la historia. Entonces, hay varios, pero en comparación a los filósofos teleológicos, los cíclicos siguen siendo pocos. Son menos en comparación a los filósofos que sostienen que la historia es teleológica, es decir, con un principio y un final. Los de visión cíclica, independientemente de cómo entiendan el ciclo, son pocos. Hay estudios culturales, antropológicos de las culturas, pero eso no se puede decir que Eliade sea un filósofo del eterno retorno. No, él es un estudioso de las culturas que conciben el eterno retorno. Por otra parte, últimamente hay algunas coincidencias de esta visión del retorno y del ciclo con algunas teorías físicas. Por ejemplo, la teoría de los mundos paralelos. Es decir, que el universo es tan vasto que lo que sigue una secuencia de acontecimientos puede repetirse en otros lugares donde hay similares coincidencias. Es decir, donde los contextos son parecidos. Por lo tanto, el tema del eterno retorno es bastante abordado desde distintos puntos de vista y
en la filosofía, por ejemplo, de Nietzsche también tiene peculiaridad. Vamos a ver un poco esta peculiaridad. ¿Qué significa el anillo de los anillos? La cita que tú has puesto es de Zaratustra, ¿no? Sí, la de Zaratustra han leído. Hay otras, por ejemplo, de la Gaia Ciencia, que dice: piensa en un mundo en que todo se va a repetir en lo grande y en lo pequeño, y todo lo que has vivido lo vivirás otra vez. ¿Estás dispuesto a disfrutar eso que estás viviendo ahora infinita cantidad de veces? Esa es la pregunta en la Gaia Ciencia. Y en Zaratustra es interesante, ¿no? Porque sobre el superhombre, por ejemplo, Nietzsche solo habla a algunos, no habla a todos, a los iniciados, a los elegidos, el superhombre. Pero el eterno retorno solo es para él mismo. Entonces no es una parte, diríamos, popular de su prédica. Zaratustra es un profeta, ¿no? Pero no es un profeta de un Dios monoteísta. No, él es el profeta del superhombre y también del eterno retorno, aunque solo para él. Entonces, ¿qué significan estas citas, esta concepción de Nietzsche? ¿Qué es el anillo de los anillos? Que lo que se vive se va a volver a vivir otra vez. Lo que tú como persona vives lo vas a vivir varias veces en el futuro de una forma más o menos similar. Y no solo tú, sino los demás, la sociedad, esta sociedad u otras, estas culturas y otras. Entonces, es posible, en lugar de dibujar una línea, que es la famosa línea de tiempo de la historia, con las fechas, el principio, y, bueno, según los filósofos teleológicos, el telos al final, ya nos olvidamos del telos, pero la línea de la historia, principio, y concepción de fechas, etcétera, secuencia de fechas, es decir, lo que va pasando depende de lo que pasó antes y así sucesivamente. Esa linealidad de la historia es sustituida por un anillo de anillos, como expresión de Nietzsche mismo. Ahora, ¿cómo puede ser un anillo de anillos? Aquí hay una representación gráfica de lo que podría ser este anillo de anillos según Nietzsche. Es decir, no hay línea, no hay principio universal, no hay prosecución de acontecimientos, no hay desenvolvimiento hacia algo. No, lo que hay son anillos, vueltas. Y a veces pueden ser muy pequeñas las vueltas. Es decir, lo que se vive puede ser muy pequeño y da lugar a vivir otra cosa como paralelo, como simétrico. Por ejemplo, moral de señores, moral de esclavos. Pero eso es algo grueso, ¿no? En realidad, ¿cuándo ha comenzado la moral de esclavos que Nietzsche critica y que se propone transmutar como el transmutador de valores que a sí mismo se representa? Porque él, firmando como el anticristo, también firma como Dionisio en varias cartas, está cambiando ese momento de la moral de esclavos que vive Europa, que vive el mundo en el siglo XIX, y que él cree que va a coadyuvar a retornar a la moral de señores. ¿Cuándo existió esa moral de señores? Nietzsche, más que filósofo, que tiene su propia filosofía, era profesionalmente filólogo. Y él estudió las lenguas,
especialmente lenguas muertas, lenguas antiguas, de los celtas, de los griegos, el latín y otras lenguas antiguas, además de las modernas. Y en este libro, en la genealogía de la moral, muestra con análisis lingüístico que la moral de señores era generalizada en la antigüedad y que especialmente por la labor de los judíos habría cambiado a la moral de esclavos. Entonces, desde los judíos, desde los primeros escritos hacia el siglo VII antes de Cristo, pero especialmente desde el cristianismo, que es la prosecución del judaísmo, se habría desarrollado esta moral de esclavos. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Entonces, por lo menos son 2 milenios y medio de la moral de esclavos, fortalecida por el cristianismo, pero iniciada por el judaísmo. Y hay que volver a esa antigüedad de la bestia rubia, como la llama en este libro. La bestia rubia es el símbolo de la moral de señores. Después vamos a ver las características de su análisis filológico. Pero no es que cambia cada 5 años, ¿no? Ahora de señores, ahora de esclavos, no. Pueden ser periodos largos y movimientos que implican la estructura global de la historia en la larga duración y que también dan lugar a otros cambios. Entonces, hay que ubicarse en el círculo, en el anillo. El anillo puede ser muy grande, puede ser la moral de esclavos, desde antes de Cristo, desde los judíos, desde el siglo V, VI, desde el exilio de Babilonia y la escritura de los del Antiguo Testamento, hasta el siglo XIX inclusive. Y claro, con la firma del anticristo, él como anticristo está transmutando los valores, está cambiando el sentido de la moral de esclavos para volver a una moral de señores. Entonces, ese es un cambio grueso, grande, estructural en esta articulación de círculos, anillos de anillos. Pero también en nuestra vida cotidiana podemos encontrar la repetición en lo pequeño. Otra vez está abierta la puerta, creo. ¿Pueden cerrarla, por favor? Gracias. Bueno, les decía que también en lo pequeño se repite. Y se repite para las personas, para los grupos, para las familias, para cada uno. Las experiencias, las vivencias, las realizaciones, los fracasos. Y eso implica este engarce de anillos dentro de otros anillos que dan lugar a vivir una y otra vez situaciones que a veces se oponen, situaciones que se parecen y que dan lugar a vivencias en este entramado de anillos. Pero esto no se acaba, porque podemos comparar lo que se repite con los fractales. Si alguien de ustedes conoce el fractal Koch, que es el fractal copo de nieve, brevemente les muestro en qué consiste. Si tenemos una figura geométrica como un triángulo,
podemos duplicar ese triángulo y convertirlo en esto. Existirá una estrella judía, bueno, eso es una casualidad, pero ya no es solo un triángulo, tenemos una estrella, y si la estrella la reproducimos y aumentamos más triángulos, entonces vemos que se complejiza, y cada vez con la misma figura base que es un triángulo, se va formando algo así como la representación de un copo de nieve, por eso se llama un copo de nieve, fractal copo de nieve de Koch. Y eso podemos después convertirlo en algo más grande, y así sucesivamente en otro copo de nieve, que es la agregación de otros copos de nieve con la misma figura básica. Entonces lo pequeño va construyendo cosas, situaciones, acontecimientos complejos, grandes, con la repetición. Esta es la repetición, la variación, el juego, que después da lugar a que, aquí está la definición del copo de nieve, algo todavía más grande, fíjense. Y ese es el mundo, esta es la historia, la constitución de lo pequeño que se repite, que varía, que se articula, que gira, que cubre, por decir así, un giro del nuevo anillo, de uno más grande, de otro mayor, pero con base siempre en lo pequeño. Entonces los fractales, que es una teoría física en realidad, muestra de manera analógica la repetición, el retorno, y los hechos se constituyen así, como algo estructural, donde lo pequeño se repite, lo pequeño encuentra siempre una manifestación simétrica, etc. Y después algo mayor, y algo mayor, y algo mayor que también tiene su contratérmino, y algo mayor, y también lo más pequeño incluye lo diminuto, por decir así, hasta llegar a la totalidad. La totalidad es un anillo de los anillos, como dice Nietzsche, inspirado en Schopenhauer y las religiones orientales. Y claro, ese dibujo básico se complejiza y se hace como un fractal, es decir, algo que se desarrolla indefinidamente. Hay entonces, con la visión de los fractales y la física actual, la física cuántica, la posibilidad de concebir, por ejemplo, algunas teorías de los mundos paralelos o los agujeros negros como viable la posibilidad de la repetición. Y particularmente este científico, Hugh Everett, desde 1950, pues esto en comparación a la teoría del eterno retorno, considera la posibilidad de los mundos paralelos, en que obviamente la posibilidad de eventos implica variaciones infinitas. Es decir, lo que yo soy en una infinita cantidad de mundos paralelos tiene también infinita cantidad de variantes. Yo, como yo mismo, soy muchas cosas, que vivo lo mismo, pero también de diferente manera. Entonces, esta es la teoría de Nietzsche, del eterno retorno, y de varias concepciones religiosas y culturales. Nietzsche, además, está en contra de la concepción teleológica. Él está en contra del telos, y en ese sentido su concepción es antihistórica. Y la genealogía que él propugna, porque es el genealogista, Foucault se inspira en él y Nietzsche para proponer la genealogía como método histórico, es la negación de la concepción lineal de la historia orientada a un final. ¿Qué es la genealogía? Es descubrir en qué momento y cómo, para Nietzsche, se estaría desplegando un círculo en el racimo de los anillos. Es decir, en este racimo de anillos grandes y pequeños que se contienen y se constituyen uno al otro, y terminan de articular una totalidad compleja. Hacer la genealogía es descubrir cómo se repite
en alguna escala esto. Y eso supone también la voluntad de querer hacerlo y de descubrir esa manifestación. Entonces, la genealogía propugnada por Nietzsche, relacionada con la historia, es descubrir en la historia la manera como se plasma la voluntad de poder, por ejemplo, para restringir a los hombres que tengan una moral de esclavos, o para impulsar una moral de señores. Y él mismo piensa que descubriendo eso es posible transmutar los valores inspirándose en el superhombre, que no es un telos, es solo una inspiración para que los giros sigan rodando, por decir así. Y esos son los movimientos de la historia que tienen a los intelectuales, como fueron los judíos, como fue Jesús con el discurso de la montaña, con el sermón de la montaña, que es la vívida expresión de la moral de esclavos. U otros, la expresión del movimiento. Bien, vamos a ver algunos temas complementarios. Por ejemplo, bueno, yo he escrito algunos capítulos de este libro sobre Nietzsche. También quisiera que veamos, por ejemplo, esto. Ahí estaba el libro de ¿no? La genealogía de la moral, pero esa versión digital no es muy apropiada. Esta traducción de Sánchez Pascual es la mejor, como les dije. ¿Qué dice? ¿En qué consiste esta transmutación de valores ocasionada por los judíos, consolidada por el cristianismo, de la moral de señores a la moral de esclavos? Nietzsche analiza filológicamente varias culturas al principio de este libro y analiza varias palabras que tienen connotación moral, por ejemplo, bueno, superior, mejor, etc. Y las relaciona con quiénes eran los buenos en la época arcaica, la época tribal, cuando los grupos, los clanes o las gens se sometían unas a otras. Algunos eran extremadamente guerreros y sometían a sus vecinos, los esclavizaban y el régimen militar prevalecía. ¿Quiénes eran los buenos? Eran los fuertes, eran los poderosos, eran los más aptos para la vida. ¿Y quiénes eran los malos moralmente, los débiles, los sometidos? Y eso suponía una escala de valores en que había la moral de señor, es decir, el señor era el que valía, el poder que ejercía era legítimo, necesario y provechoso para la sociedad, porque además ese grupo sometía a otros, proveía a la comunidad y difundía valores relacionados con el dominio, el poder, la fuerza, el sometimiento, y era reconocido ampliamente que tenían el derecho de ejercer el poder. Entonces, y esto lo establece por análisis filológico, ¿no? Histórico, en el sentido de que analiza, no sé, por ejemplo, a los celtas o a los dorios, sino por análisis filológico de las lenguas.
mostrando la unidad de un universo semántico en que ser bueno era ser mejor, era ser poderoso, era ser fuerte, era ser amo. Y ser malo era ser débil, era ser esclavo. Y claro, los débiles no tenían valía, no tenían moral valiosa, era la moral de someterse al fuerte, y lo que decían los fuertes y poderosos era lo que tenía valor moral, era lo estimado por la sociedad. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado una transmutación de valores. ¿Quiénes la han realizado? Los judíos primero y el cristianismo después. Y esa transmutación, de los que analiza en el libro que ha expuesto Pablo, en este libro, se expresa, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. No es el único contenido, pero es un contenido relevante para comprender esto. El Sermón de la Montaña, ¿en qué consiste? ¿Alguien sabe? ¿No es donde habla de las bienaventuranzas? Exactamente, muy bien, César. Jesús habla de los bienaventurados. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que, ¿por qué? Porque heredarán la tierra. Sí, porque los perseguidos, los pobres, los humillados, los débiles, los enfermos, lo peor de la sociedad resulta ser los mejores. ¿Por qué? Porque gracias a ese sufrimiento, a esa persecución, a esa pobreza, van a heredar el reino de los cielos. Es decir, la recompensa moral por su sufrimiento es la vida eterna en el paraíso. Ese es el sentido de las bienaventuranzas y el Sermón de la Montaña, que va en contra de la concepción que Nietzsche dice. Nietzsche dice que desde el punto de vista filológico, todas las culturas arcaicas valoraban al fuerte, al poderoso, al superior, al rico, al impositivo como mejor, como bueno, y al pobre, al débil, al minusválido como malo. Pero los judíos primero y el cristianismo después cambian eso, y resulta que los buenos son los peores, los débiles, los tullidos, los perseguidos, los miserables, y que ellos, por el hecho de vivir así, van a tener en el reino de los cielos un lugar preferente. Y claro, en comparación a eso, un rico que entre al reino de los cielos es más fácil que un camello atraviese un ojo de una aguja, ¿no es cierto? Ese es el mensaje del cristianismo. O sea, vivir aquí rico, poderoso y demás es moralmente malo. Y vivir aquí miserable, pobre, sin ninguna realización ni superioridad frente a los demás, es moralmente bueno. Esa es la transmutación de valores que hacen los judíos y el cristianismo. Y eso es lo que critica Nietzsche, porque eso ha hecho que los que antes eran buenos y poderosos, se sientan culpables de que ahora son los malvados, son los malos por el hecho de ser ricos, de ser poderosos, de ejercer el poder. El mundo arcaico era un mundo de la bestia rubia, así llama, por eso es que a veces se interpreta esto como racismo nazista. Pero esa interpretación sin duda es bastante sesgada. Pero ¿qué dice? Que la bestia rubia hace travesuras, estudiantes cometiendo los más grandes crímenes, lo dice. Es decir, que esa bestia rubia, ese bueno de la antigüedad,
ese fuerte y poderoso que él sometía. Y tiene una cita señalando inclusive las culturas en las que se habría desarrollado esa manera de concebir el poder, la fuerza y lo que es moralmente bueno. Y eso cambia después. Cambia precisamente con el judaísmo y el cristianismo, que invierten el sentido de lo que es moralmente bueno y lo hacen al pobre, al minusválido, mejor que el rico, superior moralmente al rico, al poderoso, al guerrero, al rey. Esa es la transmutación de una moral de señores a una moral de esclavos. Y es más, el cristianismo aboga por anular la vida en esta tierra. Es decir, para ser bueno hay que sufrir, hay que privarse, hay que aplastar la vida, el instinto, el deseo, el placer, el sexo, la riqueza. Hay que ser camello, es decir, cargar todas las penas en este valle de lágrimas, que es la tierra, que es la historia. Y eso nos hace acreedores al paraíso. Entonces, esa manera de entender la historia como la moral de esclavos es lo que han conseguido los judíos y los cristianos, propugnando aplastar la vida. Filosóficamente está en primer lugar, ¿quién? ¿A quién detesta más Nietzsche? A Pablo. ¿Qué? ¿A Pablo? No, ha dicho filosóficamente, no religiosamente. ¿Qué? ¿A qué filósofo? Sócrates, muy bien. A Sócrates. Sócrates es el que aplasta la energía vital. Es el que representa el control de la razón sobre la vida, sobre la fuerza, sobre el instinto, sobre el deseo. Y esa es la expresión filosófica de esta concepción religiosa judeo-cristiana que él combate. Platón, bueno, en la época de Platón había cierta permisidad, hemos visto eso, ¿no? Y contra Platón no hay escritos como los que hay de Nietzsche contra Sócrates. Contra Sócrates realmente escribe fragmentos extremos. El problema de Sócrates, por ejemplo, el crepúsculo de los ídolos, ¿no? Sí, claro. Entonces, fíjense que para Nietzsche la historia ha seguido este cambio de la moral de señores a la moral de esclavos. Y eso ha durado más de 2 milenios. Y así va a seguir. Pero descubriendo el eterno retorno, que es descubrir la oscilación, él piensa que ha descubierto que va a volver la moral de señores. Y él se concibe a sí mismo como alguien que ayuda a eso, como descubriendo a los impostores, a los que anulan la vida, a los que convierten al hombre en un camello que cargue las desgracias de este valle de lágrimas. Y eso supone la fuerza de león, que el hombre superior ruja y afirme su poder diciendo: yo soy el bueno, yo soy el moralmente bueno, yo, que como en la época de la bestia rubia, haciendo los crímenes más extremos como si fuesen un juego, así dice Nietzsche en este libro, haga su vida explayando su fuerza, su capacidad de afirmar creativamente lo que quiera y reconociéndose superior y bueno, y a los débiles viéndolos como
personas que se niegan ante la vida. Lo peor es que los judíos tienen como una envidia de quien realiza la vida instintiva. Y es por eso que la figura del sacerdote judío es tan repudiada por Nietzsche en la primera parte de este texto. Y claro, sus escritos, ¿no?, en los que firman como Dioniso, e inclusive el Anticristo mismo, que es una obra en que no hay ninguna otra obra tan llena de insultos contra el cristianismo que esa obra de Nietzsche, el Anticristo. Es de principio a fin una serie de insultos al cristianismo. Lo que él ha hecho representaría el intento de otra vez volver a la moral de señores, otra vez transmutar y vivir esa oscilación, o ahora de la moral de esclavos a la moral de señores, y así fortalecer un nuevo mundo que después va a volver a cambiar. Ese nuevo mundo no es el telos. Después van a volver a aparecer otros judíos, otros cristianos que tienen el sentido de la revancha, de la tarántula, dice, ¿no? Son como arañas que pretenden vengarse. Su frustración es tal que les lleva a proclamar esto. Entonces es un análisis del morbo que tiene el sacerdote especialmente, y el sacerdote judío en primer lugar. Entonces ese es el oscilamiento de la historia, y el retorno es volver a la moral de señores, y él cree que contribuye a eso. Pero claro, todo eso hace perder de vista la linealidad, mostrando que cualquier giro en este círculo de círculos, o en este anillo de los anillos, en definitiva es motivador para la locura. O sea, pensar esto y concebirse uno mismo así en el mundo y a la totalidad así, es muy difícil de hacerlo, y el propio Nietzsche ha tenido que enfrentar las consecuencias de esta concepción cíclica. Bien, no tenemos mucho tiempo, así que si alguien tiene alguna pregunta o comentario.